Carlos, ¿cómo están ustedes? Un gusto volver a reencontrarnos a través de la pantalla y saludar a la gente que nos está viendo hasta ahora. Así es, la verdad es que el 11 de julio es el día, digamos, oficial de la conmemoración del Día del Periodista o de la Periodista, pero nosotros lo vamos a celebrar o conmemorar el día de mañana. La universidad, la carrera de periodismo, ha organizado un panel un conversatorio donde ya les voy a contar quiénes van a estar, para de alguna manera también relevar el rol que tenemos los comunicadores en contexto político y social hoy día en nuestro país, es más relevante que nunca. Y así que los invitamos también a que nos acompañen a través de también las plataformas de Periodismo UFRO. Vamos a estar transmitiendo a través del canal de YouTube y también de las redes sociales de Instagram y Facebook, Periodismo UFRO, también la actividad a las 11 de la mañana. Sí, lo que menciona, aparte del rol protagónico que tienen que tener los y las periodistas, los medios de comunicación también, en un contexto histórico que estamos viviendo como país. De hecho, el Colegio de Periodistas se pronunció en torno a ese contexto. Imagino que también va a ser una arista que se va a tratar en este conversatorio. Así es, bueno, dentro de los invitados está precisamente el presidente nacional del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, quien viaja desde Santiago y nos va a acompañar en el panel de mañana. Va a estar Marta Escalona, periodista titulada de nuestra casa de estudios, que hoy día se desempeña como periodista del área de investigación del Departamento de Prensa de Chilevisión y CNN. También está haciendo clases en la carrera de televisión. Así es que es un agrado también tenerla como parte del equipo de profesores y profesoras. Y también va a estar Stephanie Pacheco, periodista también titulada de la carrera, y quien también tiene una mirada, y ella imparte asignaturas de periodismo intercultural. Así que creo que la mirada que va a tener este panel, digamos, y que hemos titulado también, más allá del titular, Derecho a la comunicación en el contexto social y político. Y ahí lo engancho con lo que tú decías, el Colegio de Periodistas, precisamente en el contexto de la Convención Constitucional que se disuelve esta semana y que ya presenta su propuesta de nueva constitución, fue citado o intervino varias veces en la convención, incluso la misma profesora Stephanie Pacheco. Yo en un momento fuimos parte de una comisión, o sea, de una presentación a una comisión de comunicación, considerando la relevancia que tiene el derecho a la comunicación hoy, como parte de uno de los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país. Y a eso se refiere, por ejemplo, en artículos que hoy día están en el artículo 84 y 86 en esta propuesta de nueva constitución, donde se habla de la creación de medios de comunicación, donde se habla también sobre cómo regular el acceso a la información, el acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Al periodismo de calidad desde distintas plataformas, y también cómo en el fondo se hace carne esto también, porque en el fondo nosotros hoy día, por ejemplo, sabemos que existe una ley, un fondo de medios, ¿cierto? Nosotros como periodistas sabemos que tú puedes postular un fondo de medios, puedes crear un medio de comunicación, pero entre otras cosas, por ejemplo, el monto que se entrega es muy limitado y cualquier persona que no necesariamente sea periodista puede levantar un medio de comunicación. Y hoy día también eso trae, creo yo, una responsabilidad que debe ser de alguna u otra manera asumida en esta propuesta, y que hoy día además, donde estamos en un proceso previo a un plebiscito, ¿no? Donde se debe aprobar o rechazar esta propuesta de constitución, donde ya se comienza esta campaña, incluso los medios
somos muy importantes y lo fuimos yo creo que desde el principio de este proceso, contexto político-social, cuando se anuncia de esta convención, y de cómo se ha ido informando, cómo también a la ciudadanía se le empieza a escuchar mucho sobre el proceso, sobre la fake news, el concepto de la desinformación, y ahí yo, siempre que hemos podido, hemos tenido la opción de conversar con ustedes o con los colegas de Ufromedio en general, resalto eso. En la radio también lo conversamos con Juan Antipán, que en el fondo, cómo también nosotros podemos desde las escuelas de periodismo, desde las carreras de las comunicaciones, aportar en educar en la información a la comunidad, ¿no? Cómo identificar cuando una información es real o no, ese tipo de cosas, ¿no? El último punto yo creo que es fundamental porque en pandemia lo virtual tomó mucho auge. De hecho, surgió con fuerza una plataforma como Twitch, donde hay muchos, lo que era antes conocido como youtuber, creador de contenidos, que está cumpliendo también ese rol de comunicación, muchas veces centrado con noticias que no son reales. En ese contexto, ¿cuál es la misión desde la escuela, como lo mencionas tú, para poder llegar a la comunidad y también dar o devolver una credibilidad a los medios de comunicación que la han ido perdiendo en contra de lo que se genera a través de redes sociales? Sí, yo creo que ahí está el principal rol, y que es en el fondo cómo nosotros como gente que, digamos, profesionales de las comunicaciones, que sabemos el impacto de lo que es la información y la desinformación, porque en el fondo también hay que tener conciencia de eso. En el momento que uno entrega una información en forma parcial o entrega una información no veraz, o replica una información no veraz, también hay una responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde en el fondo nosotros como periodistas o gente ligada a las comunicaciones tenemos que estar mucho más alerta y tenemos que estar constantemente entregando este tipo de alguna manera, como me gusta más llamarlo como la educación en la información, más que tips, pero también en lo práctico podemos hacerlo. Por ejemplo, hemos hablado, si a usted le llega una información por las redes sociales, hoy día la gente cree que las redes sociales son una fuente son fuente de información, ¿okay? De contenido, efectivamente, pero no necesariamente de información veraz. Y ahí es donde en el fondo, ¿por qué? Porque las redes sociales tienen esta contradicción, ¿no? Donde existe esta total democracia, pero esta total democracia también a veces de una manera muy irresponsable, donde tú no sabes quién está detrás de esa información, donde hay una información que puede ser entregada casi como algo muy real, por ejemplo, como una portada de un diario que existe, pero que en el fondo no es así, no es un diario formado, no es un medio de comunicación. Y lo que tenemos que hacer como ejercicio es a lo mejor tomar esta URL, la dirección de esta información, ponerla en un buscador oficial, como en Google, Yahoo, el que usted quiera, y en el fondo ahí darse cuenta, ¿esto es un diario o no es un diario digital? ¿Es un medio o no es un medio? ¿Es una radio de verdad o es algo que alguien creó? Y también a lo mejor hacerse la pregunta, ¿para qué lo creó? ¿Con qué sentido se crea esto? Entonces muchas veces, y ya que lo llevamos al tema de la convención particularmente, porque está dentro de esta propuesta de nueva constitución sobre el derecho a la comunicación, es que cuando se crea esto y cuando se hace con este tipo de fines, hay un trasfondo de grupos que quieren conseguir algo. Ya sea, hoy día estamos hablando de aprobar o rechazar, y obviamente también esta información va a correr según quién la levante y para generar un impacto en el voto el 4 de septiembre próximo, ¿no? Y va a apelar a emociones, va a apelar a información, también a mentiras, y en el fondo también, creo yo ahí también el rol de los medios es decir, cómo yo, por ejemplo, como periodista, puedo aportar a la discusión. Y que lo he escuchado ahora estas últimas semanas fuertemente cuando nos encontramos con personajes políticos o públicos que son invitados a los medios de comunicación o son entrevistados y levantan información falsa. Y cómo nosotros periodistas estamos preparados para
rebatir esa información, para contrapreguntar, para decirle al señor o señora diputado, diputada, senador, senadora, dirigente, lo que usted está diciendo no es así, no es real. Y se lo digo porque acá está la información veraz. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos aún más. Y aprovecho de contarte con respecto a eso, que en un ratito más, a las 8, tenemos un live con estudiantes de la carrera de periodismo en el marco de la asignatura de periodismo comunitario que imparte la profesora Janet Payán, que hoy día además es Seremi de la Cultura, y Carol Gallardo, y donde estudiantes de la carrera, fíjate, van a hacer un live con Beatriz Sánchez, ex constituyente, porque hoy día ya es una ciudadana más, ex constituyente, pero también es periodista, y estuvo en la comisión de comunicación en algún momento. Entonces, yo creo que ella también ahí le vamos a preguntar esto. Le vamos a hablar sobre en qué nos tenemos que fijar. Le vamos a preguntar sobre cómo se hace carne finalmente en esta propuesta de constitución, lo que yo te estaba hablando. Un solo dato, que en el fondo hay gente que a lo mejor puede pensar lo contrario, pero en democracias donde más medios de comunicación en Chile han nacido y han muerto. ¿Por qué? Porque hoy día se hace aún más patente, fíjate, aunque uno no lo crea, a diferencia en dictadura, que había muchísimos más medios que eran medios independientes o medios incluso con una fuerte crítica política en esa época, que podían subsistir. Y hoy día, fíjate, los monopolios de los medios hacen mucho más difícil que existan medios independientes, ¿no? Porque hay que pagar sueldos, hay que mantenerse, y eso es caro finalmente también, entonces es un trabajo. Entonces, por eso que muchos medios nacen y también muchos medios también van muriendo en el camino, y eso yo creo que también es algo que la nueva Constitución debería hacerse cargo en esa discusión, Carlos. Sí, es una de las luchas que hay, podríamos mencionarlo en el día de hoy. De hecho, ayer se viralizó, por ejemplo, una portada de La Tercera que era falsa, completamente falsa. O sea, la información nunca existió. Esa información tuvo que el mismo medio salir a desmentir esa portada, pero esa portada falsa generó por lo menos 6 trending topics en Twitter que estuvieron durante todo el día. Entonces, ahí cuesta mucho más sacar esa lógica de la fake news, eliminarla por algo que realmente pasó. Entonces, eso hace mucho más difícil el trabajo, dada la masificación que tienen las redes sociales. Sí, absolutamente. Por eso te digo que las redes sociales y las nuevas plataformas tienen esta contradicción. Y no es que en el fondo porque en el fondo creo yo que ¿quién más que los periodistas? Uno pensaría, ¿no? Estamos a favor de la democracia, ¿no? De la libertad de la expresión y de la comunicación y en el fondo de que la gente tiene el derecho a estar informada y bien informada. El problema del nacimiento de las redes sociales también está ahí, que esta democracia de la información también hace que finalmente la inmediatez y lo poco profunda que son las redes también, nos hacen quedarnos como con el titular, nos hacen que de alguna manera, por decirlo, con los 140 caracteres, ¿no? Nos hacen quedarnos con esas reacciones que se amplifican 5, 6, 7 veces más porque mucha gente tiene redes sociales, mucha gente tiene millones de personas y porque no solamente tú lo puedes replicar en un territorio nacional. O sea, esto lo puedes, hoy día la globalización hace que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda replicar una información. Entonces, por eso creo que el rol de los medios, en general, no quiero hablar de ningún medio particular, pero en general el rol de los medios, de los periodistas, y ahí también tenemos que hacernos este mea culpa también de la máquina de la información, que tiene que ver con que lo más probable es que el titular de La Tercera del día de ayer es un diario digital que sale en la tarde también, que tiene circulación en papel y digital, y que también busca el golpe, busca la información inmediata, y ahí es donde los medios también tenemos que tener, y los profesionales tenemos que tener un poco más de cuidado también en cómo en estos contextos políticos
muchas veces somos de alguna manera utilizados para generar cosas, ¿no? Y de alguna u otra manera hacerte picar el anzuelo. Entonces, por eso también es tan relevante el ejercicio profesional y en forma responsable, verificar una y otra vez estas fuentes. Yo creo que, mira, es súper apasionante el tema para nosotros, que nos gusta mucho, pero también creo que es apasionante en el sentido de cómo podemos ir enseñándole a las personas que nos ven y que nos escuchan a través de los mismos medios como ustedes, ¿no? De cómo poder ir aprendiendo de alguna u otra manera a deglutir, a analizar un poco más todo lo que nos llega, porque información, estamos muy saturados y saturadas de mucha información por todos lados. Entonces, no quedarnos solamente con eso, con el titular, por eso el nombre del panel de mañana, porque hay mucho más. Y ahí creo yo que tenemos que poner mucho ojo, sobre todo en estos 2 meses que quedan de una campaña que más allá de lo que uno opine, creo que es importante que la gente vote súper informada. Y por eso también a través de las redes de periodismo vamos a estar en una campaña que se llama Vota Informado o Informada, y que es una campaña que levantaron estudiantes de la carrera, precisamente, que va a estar hasta septiembre informando sobre este proceso. Es muy importante el tener acceso a la información en este proceso que es, sin lugar a duda, un hito para nuestro país, un proceso histórico que estamos viviendo, y mientras más información al respecto, información veraz obviamente, es mucho mejor para todos los votantes. El voto es obligatorio además, entonces va a ser un proceso bastante extenso. Nadia, invitar nuevamente a la actividad del día de mañana, que comienza a las 11 de la mañana y que va a ser también transmitido a través de las plataformas que tienen ustedes como carrera. Así es. Bueno, a las 11 de la mañana, presencialmente, si usted quiere ir, la verdad, ustedes, colegas, también gente de las comunicaciones o estudiantes también que quieran a lo mejor el día de mañana decir, uy, me gustan las comunicaciones, me gusta, a lo mejor dentro de mi opción está periodismo, que están de vacaciones hoy día, de tercero, cuarto medio, vayan por favor, las puertas están abiertas, vamos a estar en el auditorio Selva Saavedra desde las 11 de la mañana. Este auditorio está abajo de la Biblioteca Central, para quienes no conocen la universidad, pueden entrar por Uruguay, es mucho más cerca, por calle Uruguay. Vamos a estar aproximadamente hasta las 2:30, 1. Vamos a también, creo que es importante contarles que vamos a destacar la Corporación de Mujeres Comunicadoras y Periodistas Comunica, va a entregarle un reconocimiento a una estudiante mujer que ha sido votado por sus profesores y profesoras de la carrera. Así que mañana vamos a tener el nombre de quien va a recibir este reconocimiento en el marco de esta ceremonia, donde va a estar con Marta Escalona, Danilo Ahumada y Stephanie Pacheco, que son tremendos periodistas comunicadores, cada uno en su área, y que van a hacer un gran aporte a la conversación el día de mañana. Y obviamente los que no puedan ir a través de las redes de Periodismo UF. La invitación queda realizada entonces para el día de mañana. Importante tener esta instancia, y qué bueno que se estén realizando, porque es clave hacer este análisis, ojalá mucho más seguido, con unas redes sociales que nos están asfixiando a todos, donde dependemos mucho de ellas. Así que es importante estar realizando esta retroalimentación constantemente. Muchísimas gracias, Nadia, por tu tiempo. A ustedes, Carlos, un abrazo también. Les mando, yo sé que esto lo vamos a tener que celebrar o conmemorar el día lunes oficialmente, es el 11 de julio, pero a ustedes también, a quienes están detrás de cámara, a quienes están en producción, a todos los colegas de UFRO Medios, también un abrazo grande por los espacios también que le dan a la carrera, y también invitarles para mañana y también para el live que vamos a tener ahora en un ratito más a las 8 con Beatriz Sánchez. Así que estén muy bien, un abrazo. Todos invitados, y lo más seguro es que mañana nos vamos a ver, así que vamos a andar en el Selva Saavedra. Ahí vamos a estar, Nadia. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.